beneficiosa la reforma agraria? Buenas tardes, profesora Rocío Ramírez. Mi nombre es Soledad Riz Aguilar y en esta oportunidad presentaré mi postura sobre la reforma agraria implementada durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. La reforma agraria fue establecida el 24 de junio de 1969 mediante el decreto de ley número 17716 y es considerada uno de los cambios más importantes de la historia del Perú. Su objetivo principal fue transformar la estructura de propiedad de la tierra, ya que hasta ese momento gran parte de las tierras agrícolas estaban concentradas en manos de unos pocos hacendados, mientras que miles de campesinos trabajaban en ellas sin ser propietarios. Hasta la actualidad, este proceso sigue generando opiniones divididas. Algunas personas consideran que fue una medida necesaria para cambiar la desigualdad social, mientras que otras sostienen que afectó negativamente la economía agrícola del país. Desde mi punto de vista, la reforma agraria fue beneficiosa principalmente en los aspectos políticos y sociales, porque permitió reducir las desigualdades históricas y otorgar mayor protagonismo a los campesinos. Pero, sin embargo, también considero que presentó limitaciones económicas debido a diversos problemas en su implementación. A continuación explicaré mi postura desde estos tres aspectos. El primer aspecto sería el aspecto político. Desde el punto de vista político, considero que la reforma agraria representó un gran cambio profundo en la estructura del país. Antes de 1969, una gran parte de las tierras agrícolas estaba concentrada en pocas manos, mientras que miles de campesinos trabajaban en ellas sin tener acceso a la propiedad. Esta situación generaba relaciones de dependencia y desigualdad entre los terratenientes y los trabajadores rurales. Por ello, el gobierno de Juan Velasco Alvarado decidió expropiar grandes haciendas y redistribuir las tierras con el objetivo de reducir estas diferencias. Además, la reforma agraria buscó que los campesinos dejaran de ser considerados únicamente mano de obra y fueron reconocidos como actores importantes dentro de la sociedad peruana. Esto permitió cuestionar un sistema que durante décadas había favorecido a una minoría y había mantenido excluido a muchos sectores rurales. En mi opinión, uno de los principales logros políticos de esta reforma fue intentar construir una sociedad más participativa e inclusiva, aunque no resolvió todos los problemas existentes. Sí presentó un esfuerzo por otorgar mayor representación a grupos que históricamente habían tenido poca influencia en las decisiones del país. En el segundo aspecto sería en el aspecto económico. Se podría decir que encontramos las opiniones más divididas. La intención de esta reforma agraria era mejorar la producción agrícola y lograr una distribución más equitativa a la riqueza generada por la tierra. Durante la década de 1970 se crearon cooperativas agrarias y otras organizaciones encargadas de administrar las tierras que han sido expropiadas. Sin embargo, muchas de ellas enfrentaron dificultades relacionadas a la gestión administrativa, la falta de capacitación técnica y el acceso a lo que era en ese momento muy limitado el financiamiento. Entonces, como consecuencia, este, algunas cooperativas no lograron alcanzar los niveles de producción esperados y se produjeron problemas que afectaron la economía agrícola. Por esta razón, diversos especialistas consideran que la reforma tuvo resultado económico, pero era muy limitado. Sin embargo, considero que sería injusto evaluar este proceso únicamente por sus dificultades económicas. También debemos tomar en cuenta de qué trató su transformación, la transformación profunda que intentó modificar la estructura agraria que había existido ya durante muchos años. Desde mi punto de vista, el principal problema estuvo en la ejecución de algunas medidas y no necesariamente en los objetivos de la reforma. La intención de mejorar las condiciones y no necesariamente, se podría decir, esas condiciones donde la vida de los trabajadores rurales y también de distribuir de manera más justa los recursos de forma positiva, aunque los resultados no siempre fueron los esperados, ¿no? En el tercer aspecto, que sería en el aspecto social, desde el aspecto social, considero que la reforma agraria tuvo uno de sus mayores impactos positivos. A partir de 1969, miles de campesinos pudieron acceder a tierras y mejorar su participación dentro de la sociedad peruana. Además, la reforma buscó disminuir situaciones de desigualdad.
e inclusión que afectaban especialmente a las comunidades rurales e indígenas. Se podría decir que durante muchos años estos grupos habían tenido pocas oportunidades para el desarrollo y una escasa participación en las decisiones importantes del país. Entonces, esta reforma agraria intentó cambiar esta cruda realidad y otorgarles un mayor reconocimiento. Eh, Aunque la reforma no logró eliminar completamente la pobreza rural ni resolver todos los problemas existentes en el campo, sí marcó un antes y un después en la historia del Perú. Incluso hoy, más de 50 años después, sigue siendo referente cuando habla de inclusión social en la igualdad de oportunidades y los derechos de los pobladores rurales. Otro aspecto importante fue que contribuyó a la identidad de las comunidades campesinas, de las comunidades campesinas y generar que genera una mayor conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad más justa. Por ello considero que su principal legado fue el impulsar los cambios sociales que permitieron avanzar en una sociedad más equitativa, más igualdad dentro de este campo contextual que acabo de decir. Los campesinos no se les daba esos derechos, no se les podía, se podría decir, se les trataba de ser inferiores, pero de esa manera no era poder tener esa idea, ¿no? O sea, yo considero que la reforma agraria fue una medida que sí tuvo beneficios, ¿no? Tuvo más beneficios que prejuicios, ¿no? Desde el punto de vista político y social, cuestionar estas estructuras de poder, de estos poderes tradicionales, otorgó mayor protagonismo a los campesinos y contribuyó a reducir algunas formas de desigualdad que existían en el campo peruano. Si bien en el aspecto económico presentó dificultades y no alcanzó todos los resultados esperados durante la década de 1970, su importancia histórica radica en haber intentado corregir estos problemas que afectaban a una gran parte de la población rural. Por ello, pienso que la reforma agraria debe analizarse de manera equilibrada, reconociendo todos sus logros como también sus limitaciones. Más allá de los debates que aún ¿no? Que aún se genera, dejó una huella importante en la historia del Perú y contribuyó a transformar las relaciones sociales, económicas y políticas en el ámbito rural. Muchas gracias.